Eso les dijo. Pero miren lo que dice Hechos 7, 59 y 60. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Todos, hermanitos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué le pasó a Esteban? ¿Cuántos cristianos les está aconteciendo esto? ¿A cuántos? ¿Por qué? Sí, hay unos pocos en el África, hay unos pocos incluso en la selva colombiana. ¿Usted sabe que las FARC mató más de 250 pastores? ¿Ah? Para que no predicasen la palabra, miren. ¿Por qué? Y no se callaron. Y les dijeron, dijo, si ustedes siguen aquí con esa iglesia, si ustedes siguen predicando, los vamos a matar. Unos salieron corriendo, pero otros, ¿qué pasó? Por causa del Señor, ¿qué pasó? Lo mataron. ¿Y qué hizo Esteban? Y apedreaban a Esteban. ¿Y Esteban por qué lo apedreaban? ¿Porque predicaba con mermelada? No, hermano. ¿Sabe por qué? Predicaba la verdad. Cuando usted y yo predicamos la verdad, nos odian, hermanos. Acuérdese, si el mundo se lo pasa aplaudiéndolo a usted y dándole bonitos abrazos, y tan linda que estás, María, tan linda que estás, esposa mía, tan linda que está, tan lindo que están esas canas, como le lucen, Eduardito, ¿cierto? Cuando el mundo lo melosea a usted, hermanos preciosos, usted y yo no estamos cumpliendo la gran comisión. No estamos cumpliendo lo que Dios nos llamó a hacer. Por eso dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía. ¿Qué invocaba él y qué decía? Jesús. ¿Qué decía? Señor Jesús. ¿Qué decía? Señor. ¿Pero a quién le clamaba? ¿Al Señor de quién? ¿Al Señor de quién? ¿Al Señor de quién? El mío. No, ¿cuándo y nosotros? Mío. Mío. El suyo, guardito. El Señor mío. Él es el Señor mío. Ojo. Mi Señor. Mi Señor. Y dice, Señor Jesús, ¿recibe qué? Mi espíritu. Pero mira lo que hace. Mira un corazón, ¿cierto? Porque él estaba apartado para Dios. Y él sabía que aquí le podía doler la carne, pero él sabía que tenía una morada ¿dónde? ¿Cierto? Y dice, ¿por qué? Porque él se acordó de que él fue llamado por Dios y que tenía un Señor. Y dice en el versículo 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz. ¿Qué decía, iglesia? Yo le hago una pregunta. Escúchenlo bien, iglesia. ¿El Señor escuchó el clamor de Esteban? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿El Señor está escuchando nuestro clamor, iglesia? No digan amén. Porque si estuviera escuchando nuestro clamor, esta iglesia habrían 10 cultos hoy. Por eso nosotros no nos dejemos llevar por las emociones, porque las emociones nos están llevando al traste, iglesia. Por eso nosotros fuimos llamados, ¿cierto? Por eso le dijo al final, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Durmió. ¿Murió? Los que estamos en Cristo, ¿qué posición tenemos? Dormimos con el Señor. Dormimos con el Señor. La iglesia está en Bogotá, ¿no es cierto? La iglesia está en Corinto. Pero es en Cristo Jesús que debemos estar usted y yo. Amén. Vuelvo y repito. La iglesia está en Corinto, pero es en Cristo Jesús que debemos estar usted y yo. Amén, hermano. Pero es en Cristo Jesús que debemos estar usted y yo. La dirección no es importante de la iglesia. Sino es la persona de Jesucristo lo importante, hermanos.
¿Sí? La gente dice, me voy para la iglesia. ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A qué vamos a la iglesia? Lo importante es la persona del Señor Jesucristo en tu vida y en mi vida. Eso es lo más importante, iglesia. Que ese Señor al cual servimos, ese mismo Señor nos guía a través del Espíritu Santo, ¿cierto? En santa obediencia y fidelidad. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir ser creyente? ¿Qué significa para nosotros ser creyente? ¿Qué significa para nosotros ser creyente? Significa para nosotros estar en Cristo. Ser creyente significa para nosotros estar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si estamos en Él, el que quiere que usted y yo hagamos todos los días. Apartados para Dios. ¿Qué debe haber en el hogar de nosotros? ¿Qué debe resplandecer en nuestros hogares, iglesia? La luz del Evangelio de Jesucristo. Y al que no le gusta, ¿qué pasa? El lugar donde usted reside, o yo resido, sea en Venezuela, sea en Estados Unidos, sea en Bogotá, sea en la Isabela II, no tiene nada que ver. Que lo más importante es estar en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Para la gente es más importante, muchas veces más importante en el lugar que está, que estar en la persona del Señor Jesucristo, que es lo más importante, porque la posición, eso es lo que nos da, la persona del Señor Jesucristo. Amén. ¿Llamados a qué? Dice en el versículo número 2. ¿Llamados a ser qué? ¿Llamados a ser qué? Santos. Y ese llamado a ser santos es la posición que usted y yo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando usted y yo tenemos un Señor y al Señor le servimos, ¿qué tenemos que hacer? En todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cierto? Esa es la posición. La iglesia cristiana, mire, el cristiano, la iglesia, el creyente que está en Cristo, no se avergüenza del Señor en ninguna parte. No se avergüenza, no nos avergonzamos, hermanos. Pero ¿sabe qué nos avergüenza? Mire, padre, cuidado lo que pasa. Muchas veces nos avergüenza predicar, pero no nos da vergüenza decir mentiras. Nos avergüenza decirle al mundo, Cristo te amo, pero no nos avergüenza echar chistes cristianos, porque ya hay chistes cristianos y hartos en WhatsApp. Mire y verá. Mire y verá todo lo que llega por WhatsApp. De todo lo que llega por WhatsApp, ¿cuánto llega bueno? Sí, salvemos algo, un 3%. El 97%, hermanos, es destrucción de tu corazón y de tu mente. Escúchalo bien lo que te estoy diciendo. El 97% es destrucción de tu corazón y de tu mente. Eso es lo que llega. Pero ¿sabe qué? Nos consolamos porque llegó una oración bonita. Mira, ay, qué linda reflexión. Primera de Corintios. Ay, tan linda, mire. ¿Cuánto duró ahí? ¿Cuánto duró ahí leyendo? ¿Cuánto? Digamos 3 minutos. Y el resto de los mensajes que se lo pasa perdiendo el tiempo, ¿cuánto duró? Se da cuenta que nuestra posición en Cristo fácilmente nos sacan de nuestra posición en Cristo. ¿Por qué? A mí me han dicho, oiga, ¿y cómo es su WhatsApp? Y me dicen, le digo, no, yo no tengo WhatsApp. Y dice, uy, hermano, usted está aislado del mundo. Le digo, gloria a Dios.
Digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí o no? El mismo profetizó, dijo, todo aislado del mundo. Sí, sí, gloria a Dios. Claro. Pero la mayoría, escúchenlo bien, no le vamos a decir a nadie. Me cortan ese pedacito de grabación, por favor. No le van a decir a nadie. Pero la mayoría de los pastores y los cristianos dicen, pastor, pero eso es una excelentísima herramienta. Claro, que ya no cargan este libro tan grande, miren. Y tratan de metérselo por acá. No les cabe el libro. No, ya no. Ya llevan únicamente algo. El celular y lo abren y listo. Ya, perdieron el año. ¿Por qué? Porque su posición en Cristo. ¿Usted cree que, yo le hago una pregunta, al Señor Jesucristo qué le gustaría? Dice la hermana Gladys que cargáramos la palabra. La hermanita Marta, ¿qué dice? Siempre la palabra. La posición en Cristo es que nosotros seamos verdaderos creyentes, llamados a ser santos, apartados para Dios, estar en Cristo. Y estar en Cristo es decirle al mundo, yo soy de Cristo. Y si tú te acercas a mí, vienes a mí, yo te quiero compartir de Cristo. No, yo no quiero nada que ver con ese loco, entonces no tengo nada que ver con usted. Esa es la posición de Cristo. Pero no es la que nosotros nos estamos inventando. No es la que la mayoría de los predicadores dicen, uy, es que ese man está exagerando mucho. No, nuestra posición en Cristo es un llamado grande, hermanos. La palabra santo quiere decir apartado, separado para Dios. Cada creyente debería estar separado para Dios. Cada creyente debería, ¿qué, hermanos? ¿Estar qué? Separado para Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Versículos 3 y 4. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué empieza a decir el versículo 3 y 4 de Primera de Corintios? ¿Qué nos enseña, iglesia? Lo primero fue que nosotros fuimos llamados ¿por quién? Por Dios. Ahora que Dios que nos da, versículos 3 y 4. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre. Gloria a Dios. ¿Un cristiano cuando dice mentira le da gracias a Dios? ¿Se da cuenta que no? ¿Y qué dice en el versículo 3, versículo 4? ¿Qué dice el versículo 4? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que Dios os fue dado en Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Esa gracia y esa paz debe abundar siempre en nuestros corazones. La gracia, ¿sabe qué significa la gracia? ¿Cierto? La gracia significa que Dios nos dio lo que nosotros no merecíamos. La gracia significa que Dios nos dio lo que usted y yo no merecimos. Y la misericordia quiere decir que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos nosotros, la mayoría? Es que el problema es que la gente dice, no, es que yo soy cristiano y yo creo en Jesucristo y ya con eso y hacen lo que quieren. No se distraigan, por favor, hermanos, por favor. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos 1, versículos 7 y 8. ¿Qué dice en Romanos 1? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Santos qué significa? Apartados y separados ¿para quién? Sí, ¿qué más dice? A ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿A quién nombra Pablo? Al Padre y a quién más, y al Hijo. Ojo, iglesia, de Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 8, iglesia?
Iglesia, ¿nuestra fe se ha divulgado por toda la familia? Ojo, no tenemos sino únicamente ahí nomás. ¿Nuestra fe se ha divulgado por toda la familia? ¿Y por qué no se ha divulgado por toda la familia? ¿Por qué? ¿Sabe por qué no se ha divulgado? Porque perdemos esa posición en Cristo. O sea, descuidamos esa posición en Cristo. Cuando descuidamos la posición en Cristo, pues la luz que se esconde, no resplandece, iglesia. Por eso dice en el versículo número 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Mire cómo Pablo se introduce en la iglesia de Corintios, ¿no? Les recuerda todas las bendiciones, les recuerda la posición en Cristo antes de entrar y decirles: miren cómo andan ustedes sinvergüenzas. Eso le dice. Mire, primero les dice, los va allanando. Mire, lo mismo hace con quién, con la iglesia en Roma, a todos vosotros. Y después, ¿qué les dice? En Romanos 1:18. Porque empezando, mire lo que le dice en Romanos 1:18. Perdón. En 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, iglesia, mire, quiero que por favor tomemos esta enseñanza, hermanos, porque la iglesia debe despertar. Nosotros no podemos seguir como cristianos, ¿qué? ¿Cristianos qué? ¿Qué hacen los cristianos pupi? ¿Qué hacen? No, sí hacen. ¿Qué hacen? Exactamente, estorbar la obra de Dios. Eso es lo que hacen los cristianos pupi. Ah, sí, entonces eres cristiano. ¿En qué iglesia te congregas? No, en la iglesia. Ay, sí, pero allá casi no va gente, no van sino como 30, como 10. En cambio, donde yo voy, esa es grandísima. Y mire lo que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Y eran cristianos? ¿Pues son cristianos estos? Sí, claro, aquí dice, porque le está hablando a la iglesia cristiana. Y mire Pablo cómo se introduce con las cartas. Primero dice: ustedes que fueron llamados por Dios, ustedes llamados a ser santos, ustedes que tienen un bautismo, una fe, ¿cierto? Un Dios, un Padre, un Señor. Dice: wow, mire Pablo cómo se introduce con ellos. Y después les dice: mire, ¿ustedes cómo andan? Y dice: sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la iglesia en Roma? ¿A los cristianos? ¿Pero por qué? ¿Eran llamados por Dios? ¿Llamados a ser santos? ¿Tenían un Dios? ¿Un Señor? Entonces, ¿qué pasó? Perdieron su posición. Claro, perdieron su posición. ¿Y qué le está pasando a la iglesia de hoy? Iglesia, la invitación mía, la invitación de Dios en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, iglesia, volvámonos a Dios, hermanos. Volvámonos a Dios, iglesia, porque nos estamos dejando llevar del pequeño problema o la pequeña frustración o de la pequeña situación. Nos estamos dejando llevar y perdiendo nuestra relación, nuestra posición en Cristo. Y el mundo te quiere destruir, el mundo nos quiere destruir, el mundo quiere los principados y potestades, iglesia, pero no vamos a permitirlo. Amén. Volvámonos, Señor, volvámonos a Dios. Volvámonos, hermanos, volvámonos con ese corazón dispuesto, con ese corazón que el Señor nunca va a despreciar. Iglesia, es en Cristo donde usted y yo vamos a recibir todas las bendiciones. Escúchalo bien, iglesia. Iglesia, es lo que yo le decía, es en Cristo donde ustedes y yo vamos a recibir todas las bendiciones. ¿Qué dice Efesios 1:3? Efesios 1:3 dice: doy gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Versículos número 5 y 7. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Número 1, llamados de Dios. Número 2, gracia y paz. Número 3, dones de Dios. ¿Qué tiene la iglesia? Pero ¿por qué esos dones no se desarrollan en el ministerio? Versículo 1 Corintios 1, 5, 7. Efesios 1, 3. 1 Corintios 1, 5, 7. Porque en todas, dice, ¿qué dice? Porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos. ¿En quién? En Cristo. En toda palabra y en toda, ¿qué? Ciencia, iglesia. Toda palabra y en toda, ¿qué? Ciencia. Versículo número 7. ¿Qué dice el 7? De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué les faltaba a ellos? La manifestación. Fueron llamados por Dios, ¿cierto? Gracia y paz. Llamados a ser santos. ¿Aquí qué dice? Versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Iglesia, aquí el Señor a unos, escúchelo bien, a unos les dio fe, a todos nos dio fe y nos dio amor, pero a unos les dio discernimiento de espíritu, ¿cierto? A otros predicar la palabra, a otros el servicio. Aquí en esta iglesia, ¿dónde están los dones? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos dones? ¿Dónde están esos dones que no se están desarrollando, iglesia? ¿Por qué no se desarrolla un don? ¿Por qué un médico no ejerce? ¿Por qué un médico no ejerce? No, sí tiene. ¿Por qué un médico no ejerce? ¿Por qué qué? Pierde la posición. O sea, ¿qué quiere decir? Esa carrera ya no me gusta. Pierde el interés. ¿Qué le pasa a los cristianos de hoy? Pierden el interés. Porque lo que les enseñaron de Dios, que es sanidad, que es plata, ¿cierto? Que son milagros, les enseñaron que son carros, que son edificios, ¿cierto? Que Dios le va a sanar, que Dios le va a hacer. Eso fue lo que le enseñaron. Y como no sucede, pues entonces, ¿qué pasa? Se desanima. ¿Pierden qué? La posición. ¿Esperando qué? Ver. Yo hago una pregunta. ¿El Espíritu de Dios es materia o es espíritu? Entonces todo lo de Dios, ¿qué es? Espiritual, hermanos. Y ustedes y yo ya las tenemos. Todas las bendiciones espirituales. Entonces, ¿qué esperamos, iglesia? Gloria a Dios, hermanos preciosos. Sin embargo, con todos los dones y el conocimiento que Dios le había dado a la iglesia de Corintio, ¿sabe qué le faltaba a la iglesia de Corintio? Mira lo que dice 1 Corintios 13, 1 al 3. 13, 1 al 3. 1 Corintios 3, 1 al 3. Mira lo que dice la palabra. ¿Qué dice aquí? Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3, ¿qué dice? Yo hago la pregunta, ¿qué le faltaba a la iglesia de Corinto? Yo hago una pregunta, ¿tenían los otros dones?
Sí, Señor. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia de hoy? Sí, Señor. Sí, muy bien. Ya Dios nos dio el amor suyo. El Padre nos dio el amor a través de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo nos dio el amor a través del Espíritu Santo, porque el perfecto amor de Dios, Romanos 5:5, fue derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Entonces no puede decir que a la iglesia de hoy le falta amor, ¿no? ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? ¿Sabe qué es lo que está pasando con la iglesia de hoy, hermanos? Que en nuestros hogares no estamos cumpliendo la labor de ser luz. En nuestros hogares no se está cumpliendo. Si no se cumple en la casa, aquí en la casa de Dios. Por eso se ha perdido tanto. Por eso la gente cuando quiere viene, cuando quiere no viene. ¿Por qué? Ay, iglesia, por Dios. Cuando falta el amor, escúchelo bien, que lo que faltaba a la iglesia de Corintio, no se podían llevar ellos bien los unos con los otros. ¿Qué es lo que pasa en esta iglesia? En esta iglesia estamos hablando. ¿Por qué no se llevan bien los unos con los otros? ¿Sabe por qué? Porque desde el hogar no se llevan bien los unos con los otros. Donde nace el verdadero, ¿cierto? La unidad, ¿ya? Nosotros queremos venir con un amor fingido aquí a la iglesia. Ay, hermanita, mire ese milagro, volvió tan bonita y bella y no sé qué. Pero es un amor, ¿qué? Fingido. ¿Sabe por qué? Porque ese amor yo lo estoy disfrutando en mi casa. Pero no podemos. Dese cuenta que ese es nuestro hogar, es el hogar, ahí donde nace la iglesia del Señor. Este es el templo donde nos reunimos todas las iglesias pequeñas locales. A reflejar que todo lo inmenso amor, los dones y todo lo que allá vienen aquí y eso, wow, esto explota, wow. Pero no, yo siento a veces una carga, una pesadez, pero tremenda, hermanos. Los dones espirituales no ocupan el lugar de la gracia espiritual de Dios. Amén, hermanos. Porque hay muchos hermanitos que viven más preocupados por los dones que por la verdadera gracia de Dios. Miren lo que dice Colosenses 3:16. ¿Qué dice Colosenses 3:16 en una versión? La palabra de Cristo. Todos, ¿qué dice? En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos, ¿qué? ¿Cómo debe estar la palabra de Dios? En usted y en mí, según el versículo. ¿Cómo? En abundancia. Abundancia. ¿Y abundancia es media hora por la mañana? ¿Eso es abundancia? No, hermanos. Por eso no podemos reflejar, no podemos venir aquí. Por eso es que llegamos aquí, ¿qué pasa? Cansados, con sueño, no pudimos conciliar el sueño, no pudimos no sé qué, empezamos a bostezar, otros empiezan a... ¿Por qué, hermano? Cuando deberíamos de llegar aquí a este lugar, ¿a qué? ¿Cierto? ¿A qué deberíamos llegar a este lugar, hermanos? Sí, hermano. Que cuando entremos nosotros ahí, ustedes aquí, uy, se anunció. Pero no, entra la mayoría y el uno estaba así. Entonces entró el otro y entró el otro. Entonces resulta la mayoría cabeceando, ¿no? Porque todo el mundo entra cargado y ocurre que la iglesia no se viene ¿qué? Cargado. ¿Y por qué uno llega? ¿Quién nos enseñó que uno llega al templo cargado? ¿Quién dijo eso? Pero miren lo que dice la palabra. ¿Qué dice la otra versión? Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene ¿qué? Llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos
himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón que aleluya. ¿Qué dice 2 Corintios 8:7? Mire lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios 8:7, ¿qué dice? Por tanto, como en todo abundéis en fe, ¿qué más? En palabras, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Esa es la iglesia de Cristo, hermanos, que abunde por tanto en todo abundáis en fe. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Hay pastores que me dijeron que tenía cáncer. ¿Y qué? ¿Dónde está la fe? Hay pastores que no... ¿Y qué? ¿Dónde está la fe? Pero ¿sabe por qué no hay fe? Porque no abunda. Porque la palabra de Dios no abunda en mi vida. No mora, pero si mora en nosotros, en la posición que Cristo nos da, nosotros andamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, iglesia. Amén. Miren lo que dice la palabra. Que dice en el versículo 9 y 10, que dice: y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis ¿qué? En todo, para toda liberalidad. ¿Qué más? Al cual produce por medio de nosotros acción de gracias ¿a quién? A Dios, Señor. Señor, te doy gracias por el cuchuco de ayer. No, hermanos, eso no, hermanos. No, Señor, te doy gracias. Señor, ay, por humildad me comí esta perita. Sí, hermano. Ay, no, iglesia preciosa. Versículo número 7, 1 Corintios 7, que dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de vuestro Señor Jesucristo. Iglesia, ustedes y yo, Dios que nos dio abundancia de qué? Fe, ¿de qué más? Palabra, de ciencia, en toda solicitud, en todo amor, con nosotros, abundar también en esta gracia, iglesia. Usted ya lo tenemos todo, amados. Gloria a Dios. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Mire lo que dice Filipenses 3:20, iglesia. 3:20, 21. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está, iglesia? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué andamos aquí? Nos ponemos un par de zapatos nuevos y empezamos a caminar así. Aleluya. ¿Sí? ¿Sí? Nos ponemos una chaqueta nueva y ¿qué? ¿Cómo te ha ido? Ay, qué pena que te dañé el ojito. ¿Sí? ¿Por qué chicaneamos tanto? Mire aquí qué dice. ¿Qué dice? ¿Dónde es tu ciudadanía y mi ciudadanía? Allá vamos a tener zapatos bonitos y chaquetas lindas. Vamos a tener ¿qué? Ojos azules y ojos verdes, que ahora se pone el uno y pone el otro. ¿Cierto? ¿Qué más dice? Todo, versículo 21, el cual transformará. ¿Qué dice? El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Dios, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabe por qué no se sujetan todas las cosas? Porque la ciudadanía de muchos cristianos es terrenal, no está en el cielo. Ese es el problema. Y mire lo que dice en la otra versión. ¿Qué dice la otra versión? ¿De dónde somos ciudadanos? ¿Dónde vive quién? Y esperamos que, con mucho anhelo, que Él regrese con nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal. ¿Y qué pasa? Igual al de Él, lo hará valiéndose del mismo poder con que Él pondrá todas las cosas. ¿Bajo qué? ¿Qué poder nos dio a nosotros? ¿Qué poder nos dio Cristo a nosotros? El mismo poder de Él. Iglesia, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mire lo que dice la Biblia. Él tomará nuestro cuerpo inmortal y transformará en un cuerpo glorioso. O sea, ¿nuestro cuerpo qué? ¿Nuestro cuerpo qué es? ¿Usted y yo qué somos? ¿El cuerpo de quién? ¿De Cristo, iglesia? ¿Somos el cuerpo de Cristo? ¿Por qué nos dejamos tentar con cualquier cosa? ¿Por qué nos dejamos amilanar con cualquier cosa? Y dice aquí en el versículo, dice, igual al de Él. ¿Igual al de quién? Cuando estemos ¿a dónde? En una eternidad con Él. ¿Somos y qué? Iguales a Él. ¡Wow! Todavía no hemos sido glorificados. Él solamente ha sido glorificado cuando estemos con Él. ¿Qué más dice? Lo hará valiéndose del mismo poder con que Él pondrá todas las cosas. ¿Bajo qué? Cuando en su segunda venida Él reine. ¡Wow, hermanos!
Y allá usted no va a poder llorar. Dice, ay, mire allá. Mire el que iba a la iglesia. Mírelos. Ella no hay nada que hacer. ¿Qué dice Tito 2:11-13? Tito 2:11-13. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. ¿Qué más dice? Enseñándoos que renunciando a la impiedad, ¿a qué tiene que renunciar el hombre? ¿A qué tenemos que renunciar nosotros? ¿A qué? A los deseos mundanos. Miren lo que dice la Biblia, sigamos. ¿Cierto? A los deseos mundanos. Vivamos en este siglo como debe vivir un cristiano. Sobria, justa y piadosamente. ¿Qué más dice? Aguardando la esperanza bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14. Por nosotros, para redimirnos de toda inmundicia, pecado, avaricia, iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de qué. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Y qué estamos haciendo? Iglesia, acuérdese, desde el hogar. ¿Sabe por qué muchos llegan cansados? Porque es que como el hijo llega tarde, llega cargado de inmundicia. El esposo llega tarde, llega cargado de qué? ¿Cierto? El hijo, la hija llega tarde, llega cargado de qué. Llegamos aquí, ¿qué? Porque la lucha no es con qué. Oiga, qué dura es la palabra, hermano, pero ¿cómo vamos a servir? Mire, levanta la mano los que realmente quieren servirle a Dios, pero a veces el cansancio, la angustia y las cosas del mundo no los dejan. ¿Cierto? ¿Se da cuenta, hermano? Sí, claro. Todos queremos, porque nuestra posición en Cristo es esa, pero ¿qué es lo que no nos está dejando? Todo lo que nos está rodeando. Nos tiene oprimidos, hermanos, y no hemos despertado. ¿Por qué? Porque nos dice, aquí dice en este versículo, enseñándonos que renunciando, usted y yo ya renunciamos a la piedad de los deseos mundanos. Vivamos, ¿cómo tenemos que vivir este siglo, iglesia? Vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, iglesia. ¿Sabe cómo se llama esto? Tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Eso es lo más importante en la vida de un cristiano, amados hermanos. Tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Esto no quiere decir, hermanos, que todo lo debemos de aprender de memoria, sino es creer, saber que tenemos nuestra posición en Cristo, que Él nos revelará y nos dará todo lo que ustedes y yo tendremos que decir y predicar, hermanos. Amén. Pero tenemos que meditar en la palabra de Dios y estudiar en la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Tenemos que obedecer. ¿Qué significa nuestra posición en Cristo? Significa que debemos obedecer, ¿cierto? Y poner por obra lo que la palabra de Dios dice. Amén, hermanos. Lo que la palabra de Dios nos enseña y dice. Si Cristo está en el corazón tuyo y en mi corazón, hermanos, nosotros le obedecemos las 24 horas del día. Gracias por esos 4 amén. Si Cristo está en el corazón tuyo y en el mío, le obedeceremos las 24 horas del día. Amén. Versículo 6, 1:6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿El testimonio del Señor Jesucristo ha sido confirmado en vosotros? Amén. ¿A través de qué? Muy bien, de la palabra de Dios. Testimonio para Dios. ¿Quién testificó de ti y de mí para con el Padre? ¿Quién testificó? ¿Y qué le dijo? ¿Será que le dijo? Dijo, no, mira, ya hay unos que, pero ahí arrancan, a veces arrancan y a veces se quedan, pero es que llegan a la casa y el televisor los enloquece, es que llegan a la casa y entonces es que la comida, llegan a la casa, pero tranquilo señor que ya casi, y el Señor le dice, pero si ya lleva 53 años usted diciéndome lo mismo, y nada que arranca.
No, Señor, espere, que ya, ahora sí, ya sí lo vi, hoy sí lo vi. Ah, iglesia. El mensaje del Señor Jesucristo fue fielmente confirmado en los corazones de nosotros a través del poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Confirmado, amados hermanos. Ya no hay todo lo que el apóstol Pablo nos enseña y el Espíritu Santo nos enseña es que todo lo que está escrito lo realicemos nosotros en nuestras vidas para la honra y la gloria de Dios Padre. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1, 7 al 8. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado ¿qué? Dios espíritu de ¿qué? Levanten la mano los cobardes. ¿Sí ven que no están? ¿Sí no? Sino de poder. Levanten la mano los que tienen poder. ¿Poder para qué? ¿Para quedarse en la casa bostezando? No. Sino de poder, de amor y de qué? Y de dominio ¿qué? Propio, iglesia. ¿Sí? ¿Dominio propio para pelear? ¿Para discutir? ¿Para gritar? ¿Para decir mentiras? Ah, ya. Versículo 8. Todos, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿De cuál Señor? Diga que el que vive y reina para siempre en mi corazón. Dice, ¿qué más dice? Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Iglesia, levanta la mano los que quieren participar de las aflicciones por el Evangelio de Jesucristo. Pero que sea cierto, los quiero ver ya, los quiero ver desde hoy. Ay, Dios mío. La carne sabe que dice, ay, no, yo no, pero es que la Biblia dice, no, Señor, qué rico, iglesia, qué rico, pero ya no te ponga un patadón y lo saque, no hay que, váyase loco evangélico aquí, desmentizado, y usted para, no diga ya, y gloria a Dios, Cristo vive, pégale a ver más duro, hágale a ver, y verás así, sí, gloria a Dios, hermano, las aflicciones, pero queremos decir, ay, pero usted no vaya a venir a hablar de Dios. No, tranquila, no, disculpe, pero yo guardo la Biblia. ¿Qué tal eso? Entonces, diga, por Dios. No, hermanos. ¿Qué dice Apocalipsis 1:2? 1:2. Mírala, Juan, ¿qué le tocó? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuánto deben de suceder? Pronto. ¿Y qué más? Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a quien, a su siervo que Juan. Versículo 2 todos. ¿Qué hizo Juan? Por eso. Levante la mano los Juan. ¿Los Juan? Los Juan, levante la mano los Juan. Si ven que ustedes no están aquí, ustedes están en otro lado. Si ustedes estuvieran aquí, el Espíritu Santo de Dios estaría ministrando más poderosamente. ¿Sabe por qué no los ministra más? ¿Sabe por qué? Porque es que como no me mueve las emociones el pastor, es que yo quiero que el pastor como que haga algo raro. Y yo, no, hermanos. Ustedes están equivocados, la palabra de Dios no es eso, que haga así, que rintintín y que no, Señor, olvídense. La palabra de Dios es de corazón, y si no tenemos un corazón dispuesto, no la vamos a recibir como debe ser, amados hermanos. Miren lo que dijo el apóstol Juan, que ha dado Juan testimonio de la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas. ¿Qué hemos visto ustedes y yo? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros, ustedes y yo? Muchas cosas. Hermano, mírese usted mismo en un espejo. Ay, mami, ¿qué fue? No me salió otra arruga. No, hermano. Hermano, ¿testimonio de qué? Mirémonos. Mire esta perfección. Mire esto. Un cuerpo, un corazón funciona perfectamente, hermanos.
Versículos número 7 y 9, primera de Corintios. Terminamos. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará. ¿Hasta cuándo, iglesia? Hasta el fin. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles. En el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Señor para nosotros? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro ¿qué? Señor. La iglesia de Corintio vivía, ¿cierto? Vivía esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero no estaban viviendo a la luz de su palabra. La iglesia de hoy, ¿qué está pasando? La misma cosa. Viven esperando la venida del Señor Jesucristo, pero no quieren vivir a la luz de su palabra. Y hay que vivir. La posición en Cristo, tuya y mía, la tenemos, hermanos. Iglesia, no la descuidemos. No la descuidemos. Primera de Juan 2:28. Terminamos. ¿Y ahora qué dice el apóstol Juan? El pastor Juan, ¿qué dice? Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él. ¿Qué? ¿Qué le va a pasar a muchos cristianos? ¿Se van qué? Se van a alejar. Cuando venga el Señor Jesucristo, van a salir ¿qué? Corriendo. ¿Cómo? Avergonzados. Iglesia, la invitación para nosotros: no descuidemos la posición que Cristo nos ha dado. Fuimos llamados, gracia y paz tenemos, dones de Dios nos ha dado el Señor, testimonio para Dios y esperanza para Dios. ¿Todo para qué? Llamados de Dios, gracia y paz de Dios, dones de Dios, testimonio para Dios y esperanza de Dios. Amén, hermanos. ¿Todo para quién? Para Dios, hermano. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanitos preciosos. Vamos a tomar nuestros diezmos y ofrendas en esta mañana. Gracias. Muy formal. Démosle gracias a Dios porque nos recuerda. Muchos de los hermanos y muchos cristianos se sienten que ya no pueden más. Muchos hermanos a veces piensan que si va a entrar la pena seguir yendo a la iglesia, si va a entrar la pena leer la Biblia, si va a entrar la pena orar. Muchos hermanos se han sentido así. Pero hoy yo los invito y les digo de todo corazón, amados hermanos, no pierdan la bendición de Dios que ya nos fue dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pidámosle todos los días a Dios. Decidamos estar, iglesia amada. Digámosle: Señor, hoy decido seguir caminando en el camino de la bendición, donde la santidad y la obediencia, donde el permanecer en tu palabra, la fidelidad a ti, Señor, serán y sigan siendo, ¿cierto?, la mayor vivencia en este mundo y en este día. Eso es lo más importante. Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Padre del cielo, te damos infinitas gracias por el corazón de todos aquí en la iglesia, de los hermanos que traen su diezmo y su ofrenda, y aún los hermanos que no. Señor, que cada día tú los convenzas, que es una gran bendición.
que es algo que te pertenece a ti, que a veces nosotros decimos, es que no me alcanza, es que, pero si tú nos has dado, Señor, una buena administración, una buena mayordomía, lo primero que hacemos es separar el diezmo y la ofrenda para ti, Señor. Gracias por ese momento, gracias porque con alegría de corazón traemos, Señor, al alfolí lo que es tuyo, porque todo te pertenece, y por eso hoy declaramos que estamos felices y contentos con lo que tenemos ahora. Gracias, muchas gracias, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Miren los niños con qué alegría vienen a... Miren los niños con qué alegría vienen a traer el diezmo y la ofrenda. No, esa niña tan grande, mire. Uy, no. Definitivamente es una bendición, qué lindo. A partir del mes entrante vamos a empezar un desarrollo con los niños, aparte, para que los niños no se cansen. Pero los niños van a estar parte del culto, dentro del culto. ¿Ok? Lo que pasa es que en la casa tenemos que empezar a enseñarles a los niños desde la casa, por favor. Por favor, que los niños saben que debemos de estar, ¿cierto? Que mientras estemos en el culto, ellos... Pero ¿sabe qué hace el dardo del enemigo? Ay, pero lo que pasa es que el pastor parece que nunca fue niño. No digamos eso. Porque acuerden que el Señor Jesucristo fue niño también. Los discípulos, ¿cierto? Ellos tuvieron generaciones, ellos tuvieron niños también. Entonces, por eso, no nos acomodemos a la religión del mundo, sino acomodemos lo que dice la palabra de Dios. Porque en ninguna parte de la palabra dice que los niños nos separemos del culto. Nunca. Pues yo no veo por ninguna parte de la palabra. Pero es importante que ellos estén parte del culto aquí con nosotros. Amén. Vamos a orar, darle gracias a Dios por esta victoria. Padre del cielo, te damos infinitas gracias por esta victoria que hoy tú nos has dado. Gracias por reafirmar que nosotros tenemos una posición en Cristo, Señor Dios Todopoderoso, y que debemos seguir caminando conforme al propósito de lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Gracias por haberse llevado las cargas, la opresión, la angustia, la tristeza, el dolor, por haberse llevado, porque tu palabra es viva y eficaz y es como espada de doble filo. Gracias porque hoy tu palabra ha traído mucho más vida a mi vida, ha seguido renovando mi mente y mi entendimiento, ha seguido, Padre de la gloria, llenando, Señor, mi alma, Señor, y mi corazón, y la palabra tuya grabada en mi corazón para buen testimonio de toda buena obra que es tuya, mi Señor. Gracias por esta victoria, y te pido, Señor, que seas tú aparejándonos el camino, Señor, y que nos acompañe en nuestro salir y nuestro entrar desde ahora y para siempre, porque tú el control lo tienes sobre todas las áreas de nuestra vida y todo lo que nos corresponde. Gracias por esta victoria, gracias por esta hermosa iglesia que es tu iglesia, Señor, por estos corazones, Señor, tan hermosos, Señor, que tú nos has dado en el día de hoy.